Cuando hablamos de la misión de la iglesia, estamos hablando de gente, no de un programa, no de un evento, no de una cosa que tienes que organizar. La misión de la iglesia es sencilla: traer personas a Cristo Jesús. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Traer personas a Cristo. ¿Cuáles personas? Las que están dentro de la iglesia, hay que traerlas a Cristo. Porque no todo el que está en la iglesia está teniendo una experiencia de salvación. Debería ser así, pero no sería bueno que nos ilusionemos con que todo el que se sienta los sábados en la congregación está teniendo una experiencia de salvación. Por alguna razón Cristo contó en San Lucas 15 la parábola de la moneda perdida. Se estaba refiriendo a personas que dentro de la casa están totalmente perdidos. Así que cuando hablamos de la misión de la iglesia, hablamos de algo que ocurre dentro de la iglesia, en primer lugar. Las personas no están salvas el día que se bautizaron. Es el inicio, es el punto de inicio de ese camino. Pero una vez que llegan a la iglesia, Dios los trae para iniciar en ellos una obra que Él va a perfeccionar hasta el día glorioso de su venida. El primer terreno que tenemos para cumplir la misión de la iglesia es el terreno de la iglesia, el terreno interno. Y si nosotros como iglesia realmente estamos enfocados en la gente, nuestra primera preocupación será con la gente que ya pertenece a nuestra iglesia. Ese es nuestro mayor recurso, no lo olviden, hermanos. Hay mucha esperanza de una iglesia que toma tiempo para reconocer que las personas son lo más importante que tenemos. ¿Por qué? Porque la iglesia fue hecha por Dios como una comunidad sanadora, reconciliadora, restauradora. Por lo tanto, la gente tiene que ser más importante que los edificios, que los programas, que los cargos, que los reglamentos, que el dinero. La iglesia es 100% divina, pero es 100% humana también, porque los que estamos en ella somos seres humanos. Y por lo tanto, mientras la iglesia esté en este mundo, tiene que ser espiritual y tiene que ser humana. Y mientras más humana es, más cristiana es también, porque está trabajando con aquellos a quienes Dios está dirigiendo su plan de salvación. Es importante, hermanos, que captemos esa visión. Hace un ratito yo les recordaba un asunto que Dios nos regaló desde que hizo esta iglesia, la comprensión bíblica de que el plan de Dios incluye a todas las personas. Muchas veces estamos gastando todo el tiempo y el dinero elaborando ideas, estrategias, programas, y sin embargo las personas están ahí muchas veces descuidadas. Las personas están ahí sentadas y no saben qué hacer. Nadie los anima, nadie les explica que pueden tener un ministerio. Nadie les ayuda para saber cómo se trabaja en determinados asuntos. Y en ocasiones incluso lo que hacemos es de alguna manera usarlos, obligarlos a meterse en cosas que muchas veces ellos ni siquiera quieren hacer o saben hacer. Si vamos a hacer una iglesia que cumpla su misión, tenemos que ser una iglesia orientada hacia las personas. En primer lugar, nuestros miembros. Cuando hablamos de que el mayor recurso que tiene una iglesia es su gente, de lo que estamos hablando es de que una iglesia que cumple su misión es una iglesia que está organizada de tal forma que toda persona que entra a ella es rodeada de un ambiente que promueve su crecimiento espiritual. Unidos en la misión, entonces, en primer lugar, quiere decir que nuestro primer paso para ser una iglesia misionera conforme al plan de Dios
es asegurarnos que cada adventista del séptimo día tenga algo que hacer, encuentre dónde hacerlo y sepa cómo hacerlo. Para eso Dios nombra pastores, para eso Dios y la iglesia nombra ancianos, para hacer ese trabajo. Pablo dice en Efesios 4 que Dios, Él mismo escogió a algunos apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para la perfección de los santos en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Cuando nosotros nos aseguramos de que cada persona esté integrada en algún ministerio, estamos cumpliendo la misión en una forma bíblicamente correcta. Ningún director misionero, anciano, pastor debe sentir que está perdiendo tiempo cuando ayuda a los hermanos a ubicarse en algún área de trabajo. No lo olvides, el plan de Dios es trabajar a través de esas personas que están ahí en la iglesia. Sean pobres o no, sean educados formalmente o no, tengan conocimientos o no, esos fueron los que Dios trajo y con eso el Espíritu Santo está listo para hacer el trabajo. Cuando atendemos a la gente, demostramos que le creemos a Dios cuando Él dice que a los que Él llamó, también los capacita para hacer el trabajo. Miremos la gente. Hay dirigentes que están frustrados, dicen aquí no se hace nada. Y sin embargo, si tan solo pusieran sus ojos en las personas que están ahí, si encontraran una forma de animarlos, de activarlos, de incluirlos, de reconocerlos, de instruirlos, el cuadro sería diametralmente opuesto. En muchas iglesias ocurre como nos contaba el pastor Ferreira. A los que Dios ha puesto a dirigir para que precisamente incluyan a las personas, han decidido tener un estilo de liderazgo que impide precisamente lo que Dios quiere hacer. Es triste decirlo, pero algunas iglesias no crecen más debido al pastor que tienen o a los ancianos que tienen. No porque el pastor o los ancianos sean malos o quieran dañar la iglesia, pero es porque teniendo una teología equivocada, tienen una forma equivocada de trabajar también. Elena de White contó una historia que dice que se aplica a algunos casos, a otros no. Pero dice, ese se aplica a algunos casos de lo que ocurre en la iglesia. En una compañía habían contratado a un señor. Le explicaron que su trabajo era asegurarse que una cuadrilla de 6 hombres que se le había entregado hicieran el trabajo que se le había asignado. Y entonces, en una de esas, el dueño del trabajo vino y lo encontró al señor metido en una fosa, arreglando algunas averías que habían, mientras los 6 hombres de la cuadrilla estaban afuera alrededor mirando al supervisor que estaba haciendo el trabajo. Cuando el dueño llegó, miró bien, se percató, hizo algunas preguntas para no ser injusto, y cuando el señor terminó el trabajo le dijo, quiero que vengas a mi oficina. Entonces le dijo, mira, aquí está tu último cheque, te estoy pagando hasta el día de hoy y quiero que ya no vuelvas a la compañía. El hombre se extrañó, dijo, pero ¿por qué me despide? Que sepa yo, estaba trabajando, de hecho era el único que estaba trabajando. Y entonces le dijo, no te estoy despidiendo porque seas vago o flojo. Te estoy realmente despidiendo porque te contraté para que pusieras a trabajar 6 hombres. Y lo que estaba haciendo era exactamente impidiendo que 6 hombres trabajaran. Estabas haciendo el trabajo que le correspondía hacer a 6 hombres. Y te contraté para ponerlo a ellos a trabajar. No es negocio para mí tener uno trabajando cuando pueden haber 6. Pero te busqué para eso y no lo hiciste, por eso te estoy despidiendo. Otra vez, eso se aplica a algunos casos en el ministerio, pero otros ya van captando la visión. La iglesia va a cambiar el día que los pastores y ancianos entendamos que nuestro trabajo principal no es hacer el trabajo, es asegurarnos que la gente está haciendo el trabajo para Dios. Y eso tenemos que entenderlo por una razón. Esta iglesia tiene un dueño, se llama Cristo Jesús.
Y el dueño fue el que dijo que así es que se va a trabajar, que hay que integrarlos a todos. No hay en la iglesia adventista alguien que no sepa hacer nada, no hay un inútil, no hay uno del cual no necesitemos. No, si Dios lo trajo, no importa cómo usted lo vea o la vea, a ese o a esa el Espíritu Santo lo habilita para hacer el trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Respetar eso y buscarle un sitio a esa persona. Nosotros estamos preocupados porque aun cuando Dios le ha dado tanto crecimiento a esta iglesia, para gloria de su nombre, todavía estamos lejos del potencial que esta iglesia tiene en Cristo Jesús. A nosotros nos preocupa tener congregaciones donde una buena parte de los miembros todavía no saben qué hacer. A nosotros nos preocupa tener iglesias donde los hermanos piensen que si no saben cantar o predicar o dar estudios bíblicos no tienen nada que hacer para el Señor. Y nos preocupa eso porque eso significa un fallo en cuanto a lo que Dios nos ha dicho que hay que hacer para que la iglesia cumpla el trabajo. La vez pasada una hermana vino con el pastor de la iglesia y ella le dijo: pastor, yo quiero decir una cosa, yo me siento mal, pero yo se lo voy a decir, yo me gustaría como ayudar en algo, pero yo en realidad no sé qué hacer aquí, yo soy una persona que no estudié y yo no sé qué hacer de verdad. Afortunadamente ese pastor fue usado por el Señor y le dijo: hermana, pero estoy seguro que hay algo que usted debe saber. Usted no tiene que hacer lo que hacen otras personas, pero Dios le pide que haga lo que usted pueda, lo que usted sepa hacer para avisarle a alguien que hay vida eterna en Cristo Jesús. Y la hermana dijo: pero ese es el problema, yo no sé qué hacer, es que las cosas que yo veo, yo no sé qué hacer aquí. Y él insistió: hermana, tiene que haber algo que usted sepa hacer, tiene que haber algo. A la hermana dijo: bueno, pastor, yo lo único que sé hacer es que, no sé, yo cocino bueno, le dice la hermana. El Señor me ha dado como ese talento de hacer eso. Yo cocino bueno, dice la hermana. Y el pastor le dijo: pues ahí está su ministerio, hermano. Si usted cocina bueno, si eso es lo que usted sabe hacer, entonces eso es lo que Dios le pide que usted use para avisarle a alguien del amor de Dios. Y la hermana nunca se le ocurrió que algo así podía servir para testificar, pero el pastor le explicó: mire, le voy a dar una idea, prepárese la mejor comida que usted sepa preparar, algo bueno, y ubique a alguien, un vecino, un amigo, un familiar que usted quiera ganar para Cristo, y prepare esa comidita y en un plato bien bonito y llévesela a esa persona. Y simplemente dígale: fulano o fulana de tal, yo te estoy trayendo esta comida que preparé porque el Señor puso en mi corazón hacerte este regalo. Y désela. Y dígale: y quiero aprovechar también para decirte que yo estoy orando por ti. Y váyase. Es muy probable que la persona va a recibir la comida. Nadie va a rechazar algo así de bueno. Y le va a impactar también saber que usted ora por esa persona. Solo con eso ya usted está comenzando a testificar. La hermana sintió un gran alivio porque dijo: ah, no, eso sí yo lo puedo hacer. Yo puedo preparar una buena comida y llevársela a alguien. Yo se la llevo en el nombre del Señor. Y ahí estaba la hermana activada. Otro pastor que llegó a entender que Dios está usando las publicaciones para alcanzar a mucha gente a través de la revista misionera, hizo un plan para que los hermanos se comprometieran en la distribución de revista misionera. Y encontró, cuando estaba haciendo el plan y trabajando con la iglesia, un grupo de hermanos que le decían: pastor, el asunto es que nosotros en realidad no tenemos tiempo para llevar esa revista y repartirla a la gente. Probablemente una excusa, pero lo importante, el pastor le dijo: está bien, hermanos, si no tienen tiempo, díganme una cosa, ustedes de todas maneras están dispuestos a comprar aunque sea una revista y conseguírmela para que yo pueda llevársela, dársela a alguien que la pueda llevar a una persona. Entonces la gente dijo: oh sí, eso sí lo podemos hacer. La podemos comprar, se la damos a usted y busque quién la reparte. Y está bien. Resulta que el pastor identificó también gente en la iglesia que no tenía con qué comprar la revista, pero estaba dispuesta a llevársela si le daban alguna revista para llevar. Y entonces él entendió que ambos grupos podían hacer algo. Había un grupo que la compraba pero no la llevaba. Y había un grupo que estaba dispuesto a llevarla pero no la compraba. Entonces el pastor agarró la revista de los que la compraban y se la entregaba a los que la llevaban y se cumplió la obra del Señor. El punto es que seamos amplios, inclusivos,
que no nos casemos con un solo método, con una sola forma, que no atosiguemos a la gente ni demos la impresión de que el que no hace esto no sirve para otra cosa. El punto es que si la gente es lo más importante, entonces los ministerios deben ser tan variados como sean la gente que están en la iglesia. El asunto no es poner a la gente a hacer lo que tú crees. El asunto es averiguar qué es lo que usted puede, sabe hacer. Eso úselo para gloria del Señor. Pero lo más importante para entender si tu iglesia alguna vez va a ser realmente una iglesia misionera es que tus recursos más valiosos son las personas. Cada persona que llega a la iglesia cambia a la iglesia para siempre. ¿Por qué? Porque esa persona trae una personalidad, una forma de ser, unas ideas, una sonrisa, una mirada, una forma de saludar que no estaba antes en la iglesia. Esa es la belleza de la iglesia. Hay personas que me escuchan a mí predicar y eso no los mueve, ni les toca, ni vuelven, se enojan. Luego te escuchan a ti y de alguna manera pasan aquí y entregan su corazón al Señor. Porque Dios usa nuestras formas de ser, nuestra personalidad, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de caminar. Dios usa nuestra forma de saludar. Todo el que está en la iglesia, todo el que está en la iglesia es un activo de la iglesia para el cumplimiento de la misión. Ojalá y Dios nos dé ese cambio de enfoque cuando volvamos a nuestras iglesias y comencemos a mirar alrededor a gente que nunca habíamos mirado como que podían hacer algo. Y no es que usted tiene que inventarse que ellos van a hacer, no, acérquese a ellos y pregúnteles, como le preguntó Ferreira al hombre, ¿cómo te sientes sin pescar nada? Pregúntele y usted va a ver. ¿Y tú no crees que Dios también te puede usar? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿En qué siente que Dios te ayuda? ¿Qué habilidad tiene? Y buscar dónde ubicar las personas. ¿Dónde ubicar las personas? Hoy mismo hablé aquí con un anciano de una iglesia en algún lugar de aquí de esta unión, que en algún momento dice que llegó a esa iglesia y lo que encontraron allí fue una iglesia estancada, con un grupo de personas que no hacía nada y otro grupo que estaba en cosas que no le gustaban porque lo pusieron ahí porque una comisión simplemente los nombró. Y entonces Dios dio una visión en ese lugar y comenzaron a ver de qué manera la gente podía ser integrada en lo que podía hacer. Y el cuadro cambió completamente. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Porque entonces ya no somos nosotros los que nos inventamos las cosas, sino que, como dice la Biblia, el Espíritu Santo le da a cada uno como Él quiere. Y usted no sabe qué le dio el Espíritu a este que vino, a aquella que llegó, a aquella que viene, a aquel que tiene 5 años. Y es una maravilla, es una riqueza enorme que tiene la iglesia en la gente. Ese mismo anciano me contaba que llegó una persona a la iglesia, que vino de una comunidad a esa iglesia y en algún momento a esa persona le dijeron, probablemente el Espíritu de Dios te trajo aquí para que tú entiendas que ahora debe ir a tu comunidad y establecer una iglesia allá de donde tú vienes. De alguna manera esa persona escuchó eso y sintió que era lo que Dios estaba diciéndole. Hoy día hay una iglesia adventista en ese lugar. Porque en lugar de que esa iglesia tomara a esa persona y decirle, mire, usted lo que va a hacer es ponerse aquí al lado de la flor y cuidado si yo le veo mala cara con las flores, lo que sencillamente dijeron es, tienes que pensar, ¿para qué te trajo el Espíritu de Dios aquí? ¿Qué puedes hacer? Lo que sí te queda claro es una cosa, aquí todo el mundo tiene algo que hacer, aquí todo el mundo es valioso. Ancianos, pastores, parémonos frente a nuestras congregaciones y hagámosle sentir a la gente que son valiosos para Dios, que son valiosos para la iglesia, que los necesitamos, que lo que ellos puedan hacer, eso se necesita. Que no importa sea un talento, si eso fue lo que Dios le dio, eso es lo que Él espera que ellos pongan en práctica. Oh, será un día distinto, el día que esta iglesia despierte creyendo que nuestros recursos más valiosos son las personas. Las personas, todas las personas. ¿Qué pasaría si en la iglesia adventista todo el mundo hiciera lo que tiene que hacer? ¿Qué pasaría? ¿Usted se imagina eso? Porque no tenemos que preguntarnos lo contrario. ¿Qué pasa cuando hay mucha gente que no tiene nada que hacer? Eso no hay que preguntárselo. Eso lo vemos por muchos lugares. ¿Por qué hay crítica? ¿Por qué hay tanta crítica en la iglesia?
Porque no hay una persona que desarrolle más el hábito de criticar que el que no tiene nada que hacer. Porque hay enojo, porque hay frustración, porque todo el que está sin pescar, aunque no lo diga, se siente mal. Hermanos, Elena White lo dijo hace tiempo, el más grande favor que le podemos hacer a la iglesia es ponerla a trabajar. Ponerla a trabajar. Si eres anciano, si eres director misionero, Dios no te puso ahí para que salgas a hacer el trabajo misionero. Tampoco Dios te puso ahí para que le diga a la gente cómo es que ellos tienen que hacer la obra misionera. Dios te puso ahí para que motive a la gente, les haga saber que Dios le ha dado dones, les ayude a descubrir cuáles son esos dones. Yo me pregunto, ¿cómo hay pastores y ancianos que quieren que los hermanos se integren al trabajo productivo? Si nunca le han ayudado a descubrir cuáles son las áreas que Dios le ha dado para trabajar. Mañana yo quiero en algún momento hablarle un poquito de eso, de una de las doctrinas más descuidadas que hay en la iglesia adventista del séptimo día. La doctrina de los dones espirituales. Una doctrina que si la creyéramos y la pusiéramos en práctica, cambiaría la vida de la iglesia. Asunto número 1 para recordar, el recurso más importante que tú tienes es la gente. Es la gente. Es la gente. Es la gente. Hechos de los Apóstoles se llama el libro. Hechos de los Apóstoles. Pero no piense solamente en los 12 apóstoles, en los apóstoles, en los enviados, en los que Dios usó. Es hechos de personas, de gente. Cuando usted va al libro de Hechos, lo que usted ve es gente haciendo algo para Dios. Gente. Eso siempre ha sido lo que Dios ha usado. Gente. No va a ser distinto ahora. No, jamás la tecnología va a superar a la gente. Jamás va a ser más importante el edificio que la gente. La mayoría de la gente que se hace adventista no se hace adventista por los edificios nuestros, o por los grandes predicadores nuestros, o por la música nuestra. Esas cosas tienen su importancia, pero la gran mayoría de la gente que llega a la iglesia de nosotros viene porque alguien más lo trajo, alguna gente lo trajo. Queremos activar la obra misionera, activemos las personas que tenemos. Las que tenemos hay que activarlas para gloria del Señor. El punto número 2, hermanos. Ya sabemos que nuestro mayor recurso son las personas. Y mi pregunta ahora es, siendo que ese es nuestro mayor recurso, ¿cuál creen ustedes que es la mayor necesidad entonces que tenemos en la iglesia? ¿Perdón? Capacitar a las personas, capacitar las personas. ¿Alguien más? El Espíritu Santo. Predicar, ¿alguien dijo? ¿Perdón? Desarrollar nuevos métodos y el Espíritu Santo. El estudio de la palabra de Dios. Hermanos, está bien, le agradezco. ¿Saben por qué le agradezco? Porque no hay una sola cosa que hayan dicho que no tenga importancia. Pero nosotros como iglesia que se ha comprometido a hacer lo que dice la palabra de Dios, tenemos que estar claros en una cosa. La obra de esta iglesia no será hecha ni con ejércitos, ni con fuerza. La obra de esta iglesia será hecha con el poder del Espíritu Santo. ¿Eso dice la Biblia, hermano? Nunca debe quitarse eso de ahí. ¿Tener un ejército es importante? Sí. Y por eso instruir la gente es importante, porque un ejército tiene que saber cada quien lo que le toca. Cómo es que las cosas se hacen en orden. Eso es importante. Pero eso no es lo que da el triunfo a la iglesia. Si así fuera, hermano, entonces cualquier ejército de cualquier país pudiera hacer el trabajo de Dios. Pero no funciona con ejércitos ni con fuerza.
Usted puede tener la iglesia más grande que tenga, la más rica que tenga. Usted puede buscar a la persona más extraordinaria, más popular. La obra de Dios, yo no sé otra, porque esas cosas funcionan en otros aspectos. Pero la obra de Dios no es con ejército ni con fuerza. Cuando el texto dice ni con ejército ni con fuerza, no está diciendo que esas cosas no tienen importancia. Al contrario, las menciona porque son importantes. Son tan importantes que pueden darnos la impresión de que de eso dependemos. Y si usted se equivoca, entonces gasta la mayor parte de su tiempo dedicado a atender cosas que, aunque son importantes, son secundarias. El Señor nos dio una clave para entender cómo es que se hace su obra. El Señor lo dijo claramente: mi obra la hago yo, porque es con el poder de mi espíritu que se hace. Fíjense qué cosa más interesante, hermanos. Dios nos ha llamado a nosotros a unirnos a Él. Fíjese bien, Dios no nos llamó a nosotros a hacer la obra de Él, porque nadie que está aquí puede hacer la obra de Dios. La obra de Dios solo la puede hacer Dios. Siempre ha sido así. ¿Cuál fue la obra de Dios en el principio? La creación. ¿Quién más podía crear? Solo Dios. ¿Cuántos creadores hay? Un creador. Nadie puede crear, solo Dios. La obra de la redención, los ángeles se ofrecieron, pero ¿quién tuvo que venirla a hacer? Dios. Porque la obra de Dios solo la puede hacer Dios. Y hoy día, ¿cuál sigue siendo la obra de Dios? Salvar a todos los seres humanos que estén dispuestos a aceptar a Cristo como su Salvador. Ese trabajo, ¿quién lo puede hacer? Dios. Ahora Él nos llama a nosotros para que tengamos el privilegio de unirnos a Él en ese trabajo, pero no es que nosotros lo hacemos. Cualquier cosa que ocurra a través de nosotros es Dios que la está haciendo con el poder de su Espíritu. Por lo tanto, jamás puede llegar un día en que nosotros lleguemos a pensar que algo que estamos haciendo, o que definimos, o que diseñamos, puede ser más importante que asegurarnos de tener el poder del Espíritu Santo de Dios guiando todo. Puedes venir a miles de reuniones como estas, puedes saber de miles de planes de trabajo, de programas, de proyectos, de sistemas, y debes saber una cosa. Debes saber una cosa: lo que la iglesia necesita por encima de todo es poder espiritual. Poder espiritual. Otra vez vayan al libro de los Hechos. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles hizo lo que hizo no por un programa de trabajo que tenían, no fue un método que ellos inventaron, no fue una cosa vamos a hacerlo así, no. Cuando usted va y mira esa iglesia se da cuenta, como muchos han dicho, que ese libro más bien debería llamarse Los Hechos del Espíritu Santo. Porque quien hizo la diferencia ahí fue el Espíritu Santo. ¿Qué eran los discípulos antes que se derramara el Espíritu Santo? ¿Qué eran ellos? Un grupo desanimado, sin propósito, derrotados. Es más, esos mismos fueron los que negaron a Cristo Jesús y salieron huyendo todo y lo dejaron solo. Esos mismos, los que estaban llorando allá metidos en un lugar porque ya le mataron a su Señor. Pero el Señor los mandó a que fueran y oraran y esperaran la promesa del Espíritu. ¿Y qué pasó después que el Espíritu fue derramado sobre ese mismo grupo de personas sin propósito, sin ánimo, derrotados? ¿Qué pasó? Esas mismas personas voltearon el mundo de arriba abajo por el poder de Dios trabajando en él. Estoy de acuerdo con lo que dijo un escritor, A.W. Tozer, cuando él dijo, y yo le pido, piensen en esto, hermanos. Yo lo estoy tratando de hacer. El profesor Tozer dijo, un poco fuerte, pero deberíamos pensar en eso. Si hoy, dijo él, el Espíritu Santo se retirara de la iglesia, el 95% de las cosas que hacemos se podrían seguir haciendo. Y nadie notaría la diferencia. Eso es triste, hermano. Entonces dijo, pero si el Espíritu de Dios se hubiese retirado de la iglesia apostólica, el 95% de las cosas que ellos hicieron jamás se hubiesen podido hacer
y de inmediato todo el mundo hubiese notado la diferencia. Hermanos, lo que tu iglesia necesita para cumplir la misión de Dios es el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Puedes tener el mejor programa que tengas, puedes inventarte el mejor sistema que te invente, pero no funciona sin poder espiritual. Puedes tener, hermano, un Mercedes-Benz, que es uno de los carros con la mejor ingeniería de automovilística que existe. Pero si a ese Mercedes-Benz ahí parado no le pone combustible, no va a caminar, no va a funcionar. O sea, no puede llegar un día en el que nosotros creamos que son las reuniones, los programas, los proyectos, lo que realmente le hace que esta iglesia funcione, hermanos. Yo no sé allá afuera, aquí hay una sola cosa que hace que esto funcione: el poder del Espíritu Santo. Elena White estaba correcta entonces cuando dijo: nuestra mayor y más urgente necesidad es la de un reavivamiento espiritual bajo la dirección del Espíritu Santo. Y procurarlo, dice ella, debería ser ¿qué? El primer trabajo de pastores, ancianos, directores, misioneros. Tú quieres que tu iglesia cambie y se alinee con el plan de Dios. Tú amas a tu gente, quieres ver tu gente transformados en discípulos apasionados, llenos de amor por Cristo, deseosos de compartir con otros la fe. Ayúdalos a reavivarse espiritualmente. Crea un ambiente en tu iglesia donde el Espíritu de Dios pueda trabajar soberano, donde los planes de Dios sean respetados, donde las cosas se hagan como Dios dice. A lo largo de la historia ha quedado demostrado que es el Espíritu de Dios el que hace la diferencia en las cosas de Dios. Hermano, el Espíritu es poderoso. El Espíritu es poderoso. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas cuando estaban como desordenada y vacío el mundo, y el Espíritu de Dios se movía, y ese Espíritu trajo orden y trajo luz en un mundo oscuro y desordenado. El Espíritu de Dios es poderoso. El Espíritu de Dios llamó a Cristo del sepulcro. En la resurrección del Señor Jesús, Él resucitó por el propio poder que había en Él de Dios. El Espíritu de Dios, dice Ezequiel, que le dieron una visión de unos huesos que estaban totalmente secos. Y Dios le dijo: háblale a esos huesos, profetízale a esos huesos. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios vino y le puso carne a esos huesos y los movió a esos huesos. Y agarró esos huesos secos y los convirtió en un ejército poderoso para gloria del Señor. Hay muchas formas de trabajar, hermano. Si hay una cosa que aumenta todos los días en la iglesia, son los métodos de trabajo. Se reproducen como si fueran conejos. Pero no olvide una cosa: esto es un asunto espiritual. Esto necesita poder espiritual. Tienes que ayudar a la gente a integrarse. Y la mejor manera de hacerlo es ayudarlos a crecer en su vida espiritual. Es teniendo un ambiente de búsqueda sincera de lo espiritual en tu iglesia. ¿Cómo es que un pastor, que un anciano, que un director misionero se va a ilusionar con la idea de que la iglesia, la congregación va a ser misionera, cuando en realidad no se está buscando el poder que hace que la gente se convierta en misioneros? ¿Qué es lo que vemos cuando vemos a la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Si hay una iglesia que demostró que no se puede hacer nada hasta que el Espíritu de Dios llega, fue la iglesia primitiva. Nos encanta pensar que algún día llegaremos a ser como esa iglesia. Pues ¿por qué no se nos ocurre que entonces lo primero es que haya un descenso del Espíritu Santo como lo hubo en ese tiempo? Dios está recordándole a sus hijos en todas partes que su obra no es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu.
El Espíritu de Dios no ha pasado de moda. El Espíritu de Dios no es menos poderoso que ayer. El Espíritu de Dios no es una opción que tenemos ahí en un rincón para cuando haya una crisis. El Espíritu de Dios es la vida de esta iglesia. Sin el Espíritu de Dios, hermanos, no somos nada. Cuando Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer, es igual que decir, sin el Espíritu de Dios nada podemos hacer. Porque en este momento es el Espíritu de Dios el representante de Dios aquí en la tierra. El que está guiando a la iglesia, el que está dirigiendo todo. Esta iglesia no la dirigimos nosotros, hermanos. Esta iglesia no la dirigen las juntas. Esta iglesia la dirige el Espíritu Santo a través de la Biblia. Y los que dirigimos las juntas y todo, hacemos bien siempre y cuando sigamos la Biblia y la dirección del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, hermanos, la victoria está asegurada. No importa de qué tamaño sea tu iglesia. No importa cuánta gente haya. No importa qué tipo de gente haya. El Espíritu de Dios es la clave para que veamos lo que nunca antes hemos visto. Y les voy a hacer una advertencia, hermano. Elena White dice que algunos de los que trabajamos en la iglesia nos hemos acostumbrado, oiga eso, qué cosa más fea, acostumbrado a trabajar sin tomar en cuenta el Espíritu de Dios. Yo no puedo pensar en una desgracia más grande que esa. Que Dios llame a un hombre o a una mujer a trabajar en su iglesia y que esa persona desarrolle el hábito de trabajar sin tomar en cuenta al que lo llamó. Algunos se han acostumbrado a trabajar sin tomar en cuenta al Espíritu Santo. Y quiero decir una cosa, esas personas logran cosas. Porque Dios es tan tremendo que en estos días leyendo yo en el libro de Proverbios encontré un texto que dice que toda obra que se hace en la tierra, todo trabajo tiene algún fruto. Dios es bueno, fíjate. Si tú quieres trabajar inventándote tú las cosas, ¿sabes qué? Tú vas a producir algo, vas a hacer algo, vas a lograr. Y es el peligro que gente ve cosas y dice, pero esto está funcionando. Y el éxito entonces se convierte en el más peligroso enemigo de nosotros. Porque nos hace creer que podemos triunfar sin respetar la palabra de Dios. Porque toda obra, todo trabajo que se hace en esta tierra tiene frutos. Pero cuando se trata de la obra de Dios no es asunto de frutos. No es asunto de un resultado. Es asunto de que se cumpla la voluntad de Dios. Lo que nos conviene a nosotros es que se cumpla la voluntad de Dios. No que yo tenga éxito como pastor o como presidente o como departamental o como anciano. ¿Qué gana la iglesia con que yo sea exitoso? ¿Qué gana la iglesia con que a ti te vaya bien? Con que tú digas, se hizo lo que yo dije, se hizo lo que yo diseñé. No, la iglesia no va para parte con eso. Lo que nos conviene a todos nosotros es que se cumpla el plan de Dios. Porque el plan de Dios es que todos seamos salvos en Cristo Jesús. Por eso cuando Jesús le dijo a los discípulos, vengan, lo voy a enseñar a orar, una de las cosas que le dijo, pidan en la oración que se haga la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué nos estaba diciendo Jesús? Ten pendiente, lo que les conviene a ustedes es que aquí las cosas se hagan como Dios quiere. Si eso se logra, todos vamos a estar bien. Y quiero decir una cosa, hermanos. Todavía en este mundo no se están haciendo las cosas como Dios quiere que se hagan. Pero les voy a decir algo más. Dios hizo su iglesia. Y Él espera que por lo menos en su iglesia el mundo tenga un ejemplo de cómo serían las cosas si se hicieran de la manera en que Él quiere. Es injusto, es un abuso, es una falta de respeto tomar la iglesia de Dios y entonces hacer las cosas contrarias a Dios. ¿Qué vamos a decirle al mundo? Debemos mantener en la cabeza siempre, en nuestra mente, esta iglesia tiene un dueño. Elena White dice en el libro que se llama La Iglesia Remanente, página 12, Dios tiene un pueblo, una iglesia que es suya.
Y Él espera que en esa iglesia la ley que se respete sea la de Él. ¿Usted oyó? Eso dice ella. Yo no sé qué usted está inventando donde está, pero yo le voy a decir una cosa. Dios que lo puso ahí espera que usted haga las cosas como Él dice. Algunos hemos llegado a pensar que la iglesia es una democracia. Nos confundimos porque nos han explicado, y eso es correcto, que el sistema de gobierno de nuestra iglesia es un sistema de democracia representativa. De democracia porque el poder lo tiene el pueblo, la iglesia. Y ese pueblo que tiene el poder delega ese poder, esa autoridad en un grupo de dirigentes que las representan. Por eso es una democracia representativa. Pero ese es el sistema de gobierno de la organización adventista en el mundo. Otras iglesias tienen un sistema episcopal que lo manejan los obispos. Hay una iglesia que tiene un sistema papal, que es la última palabra. Y hay iglesias que se manejan con un sistema congregacional, donde la congregación es la que decide. Pero nosotros tenemos un sistema de democracia representativa. Por eso cuando los 2000 delegados se reúnen cada 5 años en cualquier parte del mundo, nosotros aceptamos que lo que se tome ahí como voto es la voz de Dios para el pueblo adventista en el mundo entero. Nosotros lo hemos definido así, como pueblo históricamente. Ahora, hermanos, aun cuando eso es así, no debemos olvidar una cosa: la iglesia en términos bíblicos y espiritual no es una democracia. Dios no está averiguando qué tú piensas, qué tú opinas, cómo tú crees que se deben hacer las cosas. Dios no le ha dado un puesto a nadie en esta iglesia que incluya darle consejos a Él, o que incluya sugerirle ideas o mejora de los planes de Él. Nadie puede aconsejar a Dios, nadie, porque los planes de Dios son perfectos. No necesitan arreglos. Los planes de Dios solo necesitan una cosa: que se respeten, que se obedezcan. Porque los planes de Dios siempre se cumplen, siempre se llevan a cabo. Si la iglesia le está pasando algo malo, tenga la seguridad que en algún punto no está siguiendo las instrucciones de Dios. Porque la forma como Dios diseñó la iglesia es para que vaya segura al triunfo en Cristo Jesús. Y una clave para eso es entender que esto es un negocio espiritual. Espiritual. Nosotros no somos empresarios ni comerciantes. Nosotros no tenemos un negocio de la religión que vendemos asientos en el reino de los cielos o milagros para la gente que lo necesita. Esto es una iglesia donde Dios está salvando a la gente, ayudando a la gente. Lo grande aquí es Dios. Lo que funciona aquí es el poder de Dios. Lo que la gente tiene que mirar aquí es a Cristo Jesús. El propio Jesús lo dijo: lo más lindo que tiene esta iglesia soy yo, dijo Él. ¿Por qué lo dijo? Él dijo: si me levantan a mí, ¿qué va a pasar? A todos los voy a atraer a mí. Entonces Jesús sabe que Él es lindo. Jesús sabe que Él es atractivo. Jesús nos está diciendo: el secreto es levántenme a mí, levántenme a mí. Concéntrense en mí, esto es espiritual, yo tengo el poder que la iglesia necesita. Ustedes no se acuerdan lo que dijo Cristo el día que estableció esta iglesia. Yo edifico mi iglesia, y dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Donde quiera que la iglesia esté fundamentada en Cristo, tiene el poder que necesita para hacer el trabajo. Y la victoria está asegurada. Por último, hermanos, recuerden el primer punto. El mayor recurso que tenemos, ¿cuál es? Y la mayor necesidad, por lo tanto, ¿cuál es? El Espíritu de Dios, el poder espiritual. Puedes tener la gente que tenga, pero sin poder espiritual, aquí no hay nada. Puede inventarte el plan que te invente, pero sin poder espiritual, nada. Entonces, ¿cuál es el primer trabajo? Buscar un reavivamiento de la espiritualidad. Si tú eres un pastor o un anciano que está tan ocupado que no tiene tiempo para orar y para estudiar la Biblia con tu iglesia,
tú debes saber que tendrás cualquier cosa menos realmente una iglesia. Una iglesia es un lugar donde el poder de Dios obra en la vida de las personas. Eso es una iglesia. Y entonces, hermano, el punto 3 es el siguiente. ¿Cuál es nuestra mayor herramienta de trabajo, nuestra más poderosa herramienta de trabajo espiritual? La oración, hermanos. Si nuestra mayor necesidad es un reavivamiento espiritual, Elena White también dice, el reavivamiento vendrá solo en respuesta a la oración. Otra vez, si usted quiere, vaya y mire la iglesia primitiva. La oración fue un elemento que desató el poder de Dios. Los hermanos buscaron a Dios en oración. Dios, respondiendo la oración, envió el poder de su Espíritu Santo y lo demás ya es historia. Cualquier iglesia en Venezuela que quiera realmente impactar el lugar donde está, no se puede inventar otra receta. No hay otra. Es buscar el poder de Dios en oración. Dios ha prometido que si lo pedimos en oración, Él va a contestar y nos va a dar ese poder. Y cuando ese poder esté con nosotros, entonces, hermano, lo demás será historia. Hay una declaración de Elena White en el libro Conflicto de los Siglos, la página 580, que quiero que por lo menos ustedes anoten la cita y después la confirmen. Conflicto de los Siglos, 580, dice la sierva del Señor. Es parte del plan de Dios. Escuche bien, plan de Dios. Cuando usted oiga que una cosa es plan de Dios, no vaya en contra de eso. Métase ahí. Alíñese con eso. Si usted oye que una cosa es plan de Dios, si en su iglesia no está, comience a hacerlo de una vez. Le va a ir bien. Usted puede hacer otra cosa y conseguir algo, pero va a conseguir lo que puede conseguir un ser humano con su fuerza. Pero si usted hace lo que Dios está haciendo, entonces usted va a lograr resultados que solo se logran cuando Dios obra en un lugar. Es parte del plan de Dios, dice ella, concederle a sus hijos en respuesta a la oración de fe asuntos que no les concedería si no se lo pidiesen así. Así como en oración. ¿Qué es lo que está diciendo la sierva? Y abran bien sus oídos, queridos pastores, queridos ancianos, directores misioneros. La sierva está diciendo lo siguiente. Es como que Dios nos está hablando. Dice, miren mis hijos, yo les voy a explicar cómo funciona la cosa. Hay asuntos que ustedes no me tienen que pedir a mí porque yo se los voy a dar aunque ustedes no me lo pidan nunca. Yo soy así de bueno. Yo mis cosas así que yo creé, yo se las doy gratis. Ustedes no me pidan, no gaste tiempo orando para que yo le mande aire. Yo les voy a dar aire, no hay problema. Usted no se ponga ahora de que una semana de oración para que salga el sol todos los días. No, el sol sale para que llueva. Dios manda su lluvia sobre buenos y malos. Aunque usted no ore, el sol sale. Imagínese que el sol saliera solo cuando usted ora. Probablemente tendríamos algunos días oscuros, ¿verdad? Pero Dios es tan bueno que Él manda esas cosas aunque nosotros no la pidamos. ¿A qué a nadie se le ocurre andar de que orando, Señor, que no me falte el aire, que no me falte el aire? Porque Dios es bueno, pero y usted se ha puesto a pensar de dónde viene ese aire así que yo respiro con todos los ingredientes y todas las cosas. Un regalo de Dios. Ahora, Él nos dice, así mismo mis hijos, como yo le doy cosas que ustedes no podrían conseguir en otro lugar sin pedírmelas, quiero que sepan que yo también tengo otras cosas que ustedes necesitan, que son grandotas y buenas, pero esas las tengo reservadas para dárselas solamente a los que me la pidan en oración. ¿Por qué Dios hace eso? Para ayudarnos y enseñarnos. ¿Enseñarnos qué? Que todo viene de arriba. Que aunque tú no lo hayas pedido, todo viene de arriba. Que aunque lo encontraste en el suelo, sí, pero cayó de arriba. Algunas veces queremos mango, vamos a la mata de mango y hay tantos mangos en las matas
que está llena la mata, pero en el suelo también hay muchos mangos buenos, saludables, bonitos. Y si hay abajo en el suelo, ¿usted se sube a la mata a buscar mango? No, usted come de los que están ahí. Usted ni mira para arriba cuando está lleno abajo de mango. Ahora el asunto, cuando se acaban los mangos de abajo, ¿qué pasa de inmediato? Automáticamente su cuello gira hacia arriba. Eso es lo que hace Dios con la oración y con esas bendiciones que Él tiene. Él dice, estos hijos míos andan medio arruinados. Si los descuido, cuando viene a veces creen que todo le llega porque ellos son ellos. Y a ellos les conviene saber que ellos viven de mí, dependen de mí, de mi poder. Así que yo les doy las cosas para que vivan, pero hay otras cositas que solo se las voy a dar si aprenden a pedírmelas. Son de ellos, pero se las voy a dar en oración para que no olviden que las cosas vienen de acá arriba. ¿Qué significa eso? Simple, que si hay una iglesia que no ora, que no es una iglesia de oración, va a vivir 40, 50 años, va a tener algunas cosas, pero hay ciertas bendiciones que nunca la va a recibir, porque esas Dios solo se las da a una iglesia de oración. Si usted es un adventista de 1000 años, pero no ora, no tiene una vida de oración, usted va a vivir, nadie lo va a sacar de la iglesia, pero hay cosas de Dios que usted nunca va a recibir, porque son cosas que Dios se la da al que se la pide en oración. Por eso Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y cuando te responda te enseñaré cosas que grandes, que tú ¿qué? No conoces. ¿Te das cuenta? Cosas que no conocemos. Y reuniones van y reuniones vienen. ¿Y qué ustedes creen? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué idea buscamos? ¿Y cómo aquí? Y ay, que esto está difícil y que la gente ha cambiado mucho. Y Dios dice, mis hijos, oigan, mis hijos, hey, mis hijos, hablen conmigo. Pídanme, que les voy a dar cosas que ustedes nunca han visto. Les voy a dar ideas que nunca le han llegado a la cabeza de ustedes. Pero tienen que clamar, tienen que pedir. Nuestra herramienta de trabajo más poderosa es la oración, hermanos. ¿Usted quiere ver su iglesia ocurriendo milagros? Ponga a su iglesia a orar. ¿Usted quiere ver a su iglesia recibiendo gente constantemente? Ponga a su iglesia a orar. ¿Usted quiere que en sus cultos se sienta la presencia de Dios? Ponga a su iglesia a orar. Esto es un negocio espiritual. Las bendiciones de nosotros todas son espirituales y se reciben a través de la oración. Váyase a la Biblia, busquen la historia del pueblo de Dios en cualquier momento que haya recibido una bendición grande. ¿Cómo vino esa bendición? En respuesta a la oración. ¿Quién le enseñó a la iglesia adventista que puede saltarse el paso de la oración y conseguir las cosas que necesita? No, hermano. Esta iglesia, yo no sé otra, pero esta comenzó con un grupo de hombres y mujeres que dedicaban tiempo a orar y a estudiar la Biblia. Y el Señor los usó para construir esto que hoy se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que hoy funciona en más de 200 países. Que hoy tiene más de 70,000 iglesias. Que tiene más de 18 millones de miembros en el mundo entero. Pero eso comenzó de un grupito de gente orando, estudiando la Biblia, y el poder del Espíritu Santo vino y los usó. Y mi pregunta es, ¿cómo creen ustedes que va a terminar esta obra? ¿Cómo creen ustedes que va a terminar, hermano? Es de la misma manera. Un día nos vamos a cansar de hablar tanto, de inventar tanto. Un día nos vamos a cansar de creer que yo soy, que yo puedo, que es por mí. Y un día nos vamos a cansar y vamos a decir, señores, pero ahora que nos acordamos, ¿qué le parece si oramos? ¿Cuándo viene a haber ayuda eso? Y el día que nos pongamos a orar, vamos a descubrir que Dios siempre ha escuchado las oraciones de sus hijos. Y no solo que las escucha, sino que las contesta también. Y cuando Dios contesta las oraciones, hermanos, las cosas cambian. Las cosas cambian. Bueno, hermanos, 3 cosas para recordar. Tu mayor recurso, la gente. Pero la gente que Dios te dio, esa que tú tienes ahí, los 15, los 10, los 20, los 100, todo, todo, no los que te caen bien nada más, no los que te apoyan, todos Dios los trajo porque los quiere usar en un ministerio. Y Dios te puso a ti para que le ayude a encontrar ese ministerio.
Tu mayor necesidad, poder espiritual. No te canses de clamar por el poder del Espíritu Santo. Pon la gente a buscar ese poder, ayúdalos. Y tu mejor herramienta de trabajo, ¿cuál es? La oración. La oración. Para mí, incluso más poderosa, más esencial que la propia Escritura. Porque hay lugares donde tú no puedes tener la Biblia contigo para leerla. Pero no hay un lugar del mundo en donde tú no puedas elevar una oración a Dios. Dios nos dio la oración para que nunca estuviéramos solos. Para que nunca el enemigo nos pueda atrapar de tal forma que no podamos como defendernos. Puedes estar en la noche más oscura, en el lugar más lleno de ruido, en el hoyo más profundo. Y si tú elevas una oración, Jehová va a escuchar esa oración.